Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a hacer una presentación súper rápida porque esta va a ser una plática express, por lo tanto pongan atención y vamos a terminar lo más pronto posible, por un compromiso que tiene el expositor en esta ocasión. Una disculpa del tamaño. El expositor es el doctor Enrique Sámano Tirado, él trabaja en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, aquí en Ensenada, y el título de la plática, rapidísimo, es ¿qué onda con las microondas? Ya no les digo más, les va ahorita a explicar todo lo relacionado con esto. Bueno, pues... Bueno, gracias Armando, buenas tardes. La idea de esto es que yo creo que hay muchísimos artefactos o gadgets, como le llaman ahora los jóvenes, los celulares, todos los iPhone, casi todo lo que empieza con I o I latina, que los utilizamos pero no sabemos en qué consiste, ¿no? ¿Qué es lo que tienen o cuál es el principio básico? De aquí que esa es la idea principal de esta plática. Pero le podemos llamar así como ¿qué onda con las microondas? O, por favor, mala gastronomía o buena física. Es decir, los alimentos que normalmente se cuecen en el interior de un horno de microondas tienen un mal sabor. Sin embargo, toda la física que tenemos ahí, la tecnología, creo yo que es bastante interesante. Y esa es la idea. Adelante, por favor. Muy bien, ¿quién no se levanta casi todos los días en la mañana preparándose algo en el horno de microondas? Yo creo que casi todos nosotros lo hacemos. Y el costo se ha abaratado de manera tal que prácticamente está al alcance casi cualquier persona, ¿no? Los hornos de microondas andan por orden de 1,000 pesos o menos. De aquí que a lo mejor si ustedes, si no tienen mucho dinero, pues se van a Coppel y lo sacan a plazos. El caso está que no es tan complicado. Desde prepararse una avena hasta calentar tortillas, creo que es la herramienta que casi todo el mundo utiliza en la cocina. De aquí que el horno es de casi todos los días, o probablemente de todos los días. Pero antes de platicarles un poquito en qué consiste el horno de microondas y cuál es el principio básico que está detrás de él, vamos a ver muy brevemente algo que se llama transferencia de calor. Yo no sé si ustedes la han oído, lo han escuchado o a qué se refiere esto. La transferencia de calor, como dice ahí, es cómo el calor se transmite desde un lugar a otro o desde un cuerpo a otro, y son 3 los mecanismos básicos de transferencia. El primero de ellos, que está aquí marcado, será la conducción, que es a través de cuerpos sólidos, donde el calor se transmite desde el cuerpo más caliente hacia el más frío. Esa es la razón por la cual si uno toma un mango al inicio en un sartén, por ejemplo, no siente el calor, pero después de un tiempo sí siente que se empieza a calentar. La otra es convección, que ocurre en fluidos, básicamente en líquidos. Yo no sé si ustedes lo recuerden, los fluidos son tanto los gases como los líquidos. Pero mientras mayor sea la densidad, más efectiva es la convección. Entonces, normalmente ocurre en un fluido que tiene una densidad relativamente alta. Repito nuevamente, eso es lo que ocurre sobre todo con líquidos. Por ejemplo, agua. Si ustedes la ponen a hervir en un caso, de nueva cuenta, el agua caliente tiende a subir, el agua fría o templada tiende a bajar y así sucesivamente. Y se forman unas especies de remolinos que se llaman remolinos de convección. Y la tercera, que es la que tiene que ver precisamente con horno de microondas, es la radiación. Que es la forma, por ejemplo, nos llega toda la energía que viene del sol. Que no necesita ni ningún fluido, es decir, no necesita de un sólido, de un líquido o de un gas para que se transfiera. Simplemente a través del espacio, es decir, en el vacío se transmite la radiación. Y para hablar de radiación hay que hablar de lo que se llama espectro electromagnético, que yo no sé si ustedes saben hablar de eso. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos una ventanita, ¿no?, que se llama la región visible, que es esta que está aquí, luz. Entonces el mejor ejemplo de sensor de detección de la luz pues somos los ojos. Bueno, afortunadamente creo que la mayoría de nosotros pues, estamos aquí, podemos gozar de eso, ¿no? Desafortunadamente hay personas que carecen de ella. Esta es la ventanita en la cual nosotros podemos percibir lo que nos rodea a través de la luz, y es una región muy muy pequeña. En longitudes de onda es algo que anda entre los 400 y 700 nanómetros. Yo creo que aquí Armando en alguna ocasión nos platicó lo que es un nanómetro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el compañerito que tiene ¿qué es un nanómetro? Creo que no estuve en la conferencia pasada. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienes alguna idea? La disminución parte de un centímetro. ¿Perdón? La disminución parte de un centímetro. ¿Y eso en metros cuánto será?
Todos ustedes parece como que o son de prepa o son muy inteligentes, o las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas. Entonces, ¿saben potencia de 10? ¿No? ¿Todavía no? Sí. Si te lo pregunto en potencia de 10 con respecto a metros, ¿me lo podrías decir o no? Sí, pero habrá que investigar más a fondo. Ahí va, pero como yo creo que un mes de estudio, ¿verdad? Para saber más o menos de qué trata. Ok. Bueno, son 10 a la menos 10 metros, pero cierras, es una milésima del centímetro de dijiste, ¿verdad? Así es otra manera de verlo. Gracias, Entonces, esa región muy pequeña que son nuestros ojos es lo que nos permite percibir lo que se encuentra alrededor. Vuelvo a repetir, para longitudes de onda que son ligeramente menores que la luz visible es el ultravioleta, y aquellas longitudes de onda que son ligeramente más grandes es lo que se llama infrarrojo. Infrarrojo precisamente es la razón por la cual si en un día soleado como hoy, si nosotros salimos, esta es la forma en la cual nosotros nos bronceamos, debido a la radiación que llega del sol que está en esa región, en el infrarrojo, que son del orden de micras. Una micra es aproximadamente una milésima parte de un metro, o una milésima parte de un milímetro, ¿no? Aproximadamente. Y abajito del infrarrojo se encuentran las microondas, que es lo que voy aquí a mencionar. Las microondas andan aproximadamente del orden de milímetros al orden de centímetros. Es una región relativamente grande dentro del espectro electromagnético. ¿La que sigue, por favor? Bueno, y precisamente las microondas, a la razón por la cual se impulsó su estudio, sí, por favor, fue debido a un hecho bélico, ¿no? Que fue durante la Segunda Guerra Mundial. Durante esa época pues se necesitaba algún equipo de detección para poder saber cuándo aviones enemigos se acercaban, o inclusive algunos bombarderos, que yo no sé si recuerdan ustedes de sus cursos de historia, unos que se llamaban B-2, que fueron como que los primeros cohetes que se lanzaron desde Alemania hacia Londres para poder bombardear. Entonces estaban un medio para el cual poderlos detectar, y esa fue la razón por la cual se desarrolló tecnológicamente el radar durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es un radar? Básicamente es un instrumento que envía ondas de radio, es decir, con longitudes de onda más o menos del tamaño que corresponde a un objeto macroscópico, que, vuelvo a repetir, son del orden de milímetros al orden de centímetros aproximadamente. A ese se le llama emisor, que a su vez refleja sobre esos objetos. Regresan y de esta manera se puede detectar tanto su ubicación como el movimiento, es decir, en la dirección en la que se está dirigiendo y la velocidad que tiene. Y a esto se le llama receptor. Sí, por favor. Los radares emiten ondas de frecuencias que van de 1 a 300 Hz, y como les mencionaba, es desde el orden de centímetros a milímetros. Y esto es a lo que se le llama precisamente microondas, o la región de microondas del espectro electromagnético, que es muy amplio, como les acabo de mostrar hace un momentito. Entonces, cuando estamos hablando de microondas, en general estamos hablando de toda esta región. Que en frecuencia, yo no sé si recuerden que la frecuencia y la longitud de onda de una onda están relacionadas. ¿Alguna vez lo han visto o no? De tal suerte que si se trata, por ejemplo, en el aire o el vacío, el producto de esta cantidad, frecuencia, veces la longitud de onda, nos da ¿qué? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? ¿Nunca lo han visto? Pues da la velocidad a la que la onda es transmitida. Y si estamos hablando del espectro electromagnético, entonces estamos hablando de la luz. Entonces el producto de esta frecuencia, veces la longitud de onda, nos da la velocidad de la luz. ¿Recuerda alguien cuál es el orden de magnitud de la velocidad de la luz? ¿Es muy grande, es muy pequeña? ¿Cuál es el valor más o menos? ¿Tiene alguna idea o lo recuerdan? Andan 300.000 kilómetros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que como la Luna se encuentra, por ejemplo, con respecto a la Tierra a 300.000 kilómetros, tardaría un segundo si uno tuviera un láser en enviar una señal de aquí a la Luna, o 2 segundos en ir y regresar. ¿Me explico? Por ejemplo, la luz del Sol, ya no recuerdo cuál es la distancia, pero sí me acuerdo más o menos el tiempo, tarda 8 minutos en llegar. 150 millones de kilómetros. Bueno, 150 millones de kilómetros. Arturo sí se acuerda, qué bueno, afortunadamente. Entonces es una velocidad increíblemente grande, ¿no? Muy grande. Entonces,
Estos valores que están aquí, vuelvo a repetir, no son independientes, están relacionados con la velocidad a la que se propagan las ondas electromagnéticas, que es la velocidad de la luz en este caso. Aquí sí, por favor. Ahora bien, como comentaba, el desarrollo de las microondas vino debido al desarrollo de los radares por aplicaciones bélicas en la Segunda Guerra Mundial. Y recuerdan ustedes más o menos en qué años estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien tiene idea? Más o menos. 45, 44, ¿no? Por ahí así cuando los gringos hermosamente dejaron caer la bomba atómica, ¿no? En Hiroshima y en Nagasaki, por ejemplo. De tal manera que aproximadamente 1 o 2 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, uno de los ingenieros que estuvo trabajando en el desarrollo del radar, que se llama Percy Spencer, como dice aquí, en el año 1945, lo que hizo fue probar un nuevo tipo de emisor de microondas para utilizarse en un radar, que se le llamaba magnetron. Y ahorita voy a decir más adelante por qué el nombre, ¿no? Magnetron. Sí, por favor. Y lo que estaba este señor haciendo era que, pues como muchos otros ingenieros científicos, pues les da hambre, ¿no? Entonces echan al bolsillo, algo para comer más adelante. Él en particular tenía un chocolate que traía en la bolsa posterior. Y estaba trabajando enfrente de un emisor que era un magnetron, que emitía radar. Y de repente se dio cuenta, cuando ya le dio hambre, que quería comerse el chocolate, de que el chocolate estaba derretido. Entonces, como buen ingeniero y buen científico, dijo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió aquí, no? ¿Por qué algo tenía que ver el emisor que tenía ahí enfrente, el magnetrón? Entonces, posteriormente, pues se fue a comprar unos granos de maíz, grano palomero, lo puse enfrente del emisor del magnetrón y pues ustedes saben que qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué ocurrió? Se hicieron palomitas, exactamente. Entonces dijo, de alguna manera hay una relación entre el calor que absorbió el chocolate o las palomitas y el emisor que era el magnetrón. Entonces este es el inicio en realidad de lo que es el horno de microondas. ¿Sí? Entonces lo que pensó, esto puede ser un rápido método de cocción o de calentamiento, ¿no? Por lo tanto, lo que hizo posteriormente es poner comida en el interior de una caja metálica y lo que hizo fue generar microondas en su interior. La temperatura aumentó y por lo tanto esto se coció. De aquí que el horno de microondas en realidad se había inventado. Desafortunadamente tomó aproximadamente 20 años entre este concepto que él tuvo en el desarrollo de un emisor para un radar que era el magnetrón, hasta que se comercializara las microondas, que ocurrió aproximadamente en el año 1967. ¿La que sigue, por favor? Esta es la patente original del horno microondas. Entonces, como dice aquí abajito, los hornos para uso doméstico en realidad se comercializaron y eran como unos refrigeradores, eran realmente muy grandes, ¿no? Y muy pesados. Desafortunadamente había que tener conexión de agua precisamente para enfriar el magnetrón. No sé si ustedes recuerdan que cuando uno pone algo en microondas hay un ruidito, que es básicamente un ventilador para enfriar precisamente el magnetrón. Pero antes, la forma en que lo enfriaban era en realidad con un serpentín, metiendo agua, ¿no? Y por alguna razón, en el desarrollo de emisor de radar, la frecuencia era de 2.45 GHz. Y si ustedes saben que la frecuencia multiplicada por la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz, en otras palabras, si dividen la frecuencia entre la longitud de onda, la frecuencia entre la velocidad de la luz, les da como resultado la longitud de onda, y eso son aproximadamente 12 centímetros. Entonces eso permite que el calentamiento de casi cualquier cosa que se encuentre en el interior de un horno de microondas está hecho para aproximadamente unos 12 centímetros, que es una longitud de onda completa. ¿La que sigue, por favor? ¿Eso quiere decir, doctor, que cosas más pequeñas no se van a calentar? También, no va a ser tan eficiente, nada más, pero sí se calienta, ¿no? Mientras más pequeña sea, así es. Bueno, ustedes están muy jovencitos, pero por ahí en los 80s salió una película que se llamaba Gremlins, no sé si tú la viste, que es muy buena, sinceramente. El caso está que a uno de ellos se le ocurre meter una hormiga en un horno de microondas, o sea, no pasa nada porque la hormiga es muy pequeña comparada con la longitud de onda. Entonces a lo que agarra es un gato, lo meten dentro del microondas y pues ahí imaginan lo que ocurrió.
pobre gato explotó. Porque 12 centímetros está más cercano al tamaño de un gato que al tamaño de una hormiga. ¿Perdón? ¿Ah, ya lo hizo? Ok, entonces, regresando a lo que es el horno de microondas, este es, si ustedes lo llegan a destapar, el interior de un horno de microondas básicamente tiene estos componentes que van a ser, bueno, obviamente la conexión hacia la línea, es decir, a los 110 volts, 60 Hz de la línea, y eso va a dar hacia un condensador, que es básicamente un capacitor para poder elevar el voltaje y estarlo pulsando. Y eso va a dar hacia un transformador para incrementar más el voltaje, porque se necesita ir desde los 110 o 230 volts, como dice aquí, aunque en México casi muy pocas casas tienen 230 volts, casi todo el mundo tenemos 110, ¿verdad? Monofásica. 120, bueno, ok, 120. Pero aquí hablan de 230. Pero el chiste está, la razón por la cual existe un condensador y un transformador es porque el voltaje se necesita incrementar de 230 a 3000 volts. Esa es la razón principal. ¿Y por qué 3000 volts? ¿La que sigue, por favor? Porque el corazón del horno de microondas, que es el magnetrón, que es este aparatito que se encuentra aquí, que ustedes no lo pueden ver, está como encerrado entre imanes. Lo que tiene es algo que se llama un cátodo. Entonces los 3000 volts llegan directamente a este cátodo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el cátodo se va a calentar. Existe algo que yo no sé si alguien ha venido aquí a darles una plática que se llama emisión termiónica. No han venido. Ah, ok. De tal manera que si ustedes calientan un cuerpo, sobre todo un metal, a una temperatura relativamente alta, eso alcanza cientos de grados centígrados al calentarlo por efecto Joule. No sé si se acuerdan del efecto Joule. Que casi cualquier alambre se calienta después de un rato, no sé si lo recuerdan. Es el producto de corriente, ese voltaje, de la potencia disipada. Aquí algo parecido ocurre, ¿no? Con el cátodo, se está disipando la potencia, o sea, por lo tanto, se está calentando el cátodo. Y al calentarse al orden de cientos de grados centígrados, entonces lo que pasa es que empieza a emitir electrones. Eso es lo que pasa, eso se le llama emisión termiónica. Entonces los electrones son emitidos y irían directamente hacia el ánodo que se encuentra en la parte superior. Recuerden que el cátodo está puesto un potencial negativo y el ánodo un potencial positivo. Es decir, los electrones están siendo expelidos por el cátodo y serían atraídos por el ánodo. Pero eso no es lo que queremos. En realidad lo que se quiere es poner a los electrones a girar alrededor del cátodo. Por lo tanto, se necesita un campo extra. Y para ello se le pone un conjunto de imanes permanentes, que son estos que están aquí. Entonces, si ustedes recuerdan, si se tiene un campo magnético y un campo eléctrico geométricamente convenientes, yo no voy a ir a los detalles, pero es posible poner a una partícula cargada a girar. Y el diseño de este aparatito llamado magnetrón, que como comentaba hace un momentito, tiene una frecuencia de 0.45 GHz, que emite ondas, microondas en 12.2 centímetros. Su diseño es tal que cuando los electrones empiezan a girar aquí alrededor y cualquier partícula cargada que está girando emite luz, es decir, emite ondas electromagnéticas, va a emitirlas precisamente a 12.2 centímetros. Y esas son recogidas por esta pequeña antena. ¿De acuerdo? Regresamos al anterior, por favor. Entonces, de esa antena va a dar precisamente hacia un tubo, que aquí ya está denotado como guía de ondas, hacia lo que es el horno propiamente dicho. Y listo, eso es todo, ¿no? Eso es todo. La ciencia, la tecnología es muy básica, pero muy ingeniosa, sinceramente. Y aquí está el ventilador que les comenté hace un momentito, que se utiliza precisamente para enfriar el cátodo, que se encuentra en el interior de los imanes permanentes que les estaba comentando hace un momentito. Estos que están aquí. De hecho, estas plaquitas que están aquí, si se fijan aquí, dice aletas de refrigeración. Son para disipar el calor de una manera más uniforme. Bueno, por cierto, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, adelante, por favor. ¿Todos los microondas funcionan así o...? Todos los hornos de microondas, absolutamente todos, funcionan así. Desde 1967 tienen el mismo principio. En síntesis, no ha habido nadie que los haya mejorado. La única mejora será un poquito en electrónica, pero lo que es el corazón, que es el magnetrón, es prácticamente el mismo desde hace, ¿cuántos son? 60 años. 60 años más o menos.
¿Hay alguna otra pregunta o duda? Para hacer el magnetrón se basaron en un motor de corriente directa. Yo creo que Sí, es sí. muy similar. ¿Estás en electrónica, en el CBT o algo así? Ah, con razón. Yo creo que sí. ¿Perdón? No, sí, adelante. ¿Siempre no? Bueno. Acá hay otra pregunta. Ya ve que hay como casos de que la gente sufre de cáncer de colon por motivo de lo que son los alimentos procesados por medio de radiación en los microondas. Para allá voy, espero tener el tiempo. Ajá. No hay una forma como que de evitar eso, como, no sé, crear como que más electrodomésticos, pero que no emiten tanta radiación, porque igual dice que cuando lo prendes, te llega a ti mismo esa radiación. Bueno, qué bueno que lo dijiste y de una vez vamos a comentar si ustedes gustan. De hecho, al final pensaba poner algo acerca de los mitos y realidades de los hornos de microondas. Ese es uno de los mitos, por ejemplo. Sí se han fijado que cuando uno pone a calentar en el microondas, bueno, trae un foquito para que vea uno lo que se puso ahí adentro. Bueno, más o menos eso. Ajá. Bueno, esta es una cadena, es una de lo que se le llama una caja multimodal, porque hay más de un modo. ¿Quieres explicarlo? Sí, por favor. El horno de microondas es lo que sería una cámara fija multimodal, quiere decir hay más de un modo que está en el interior. Si fuera eficiente o óptima se le llamaría cámara resonante, que no es el horno de microondas, no es una cámara resonante. ¿Por qué? Porque si fuera resonante, el precio se incrementaría muchísimo y no costaría 1,000 pesos. Esa es una de las primeras principales razones. Por lo tanto, los campos eléctricos que se encuentran en su interior no se encuentran controlados. Pero lo que voy es a lo siguiente. Si te acuerdas, hay una ventanita, ¿no? En el horno de microondas. Se prende un foco y hay una ventanita. Y si se fijan, hay como una especie de salazo. Algo metálico con agujeritos. ¿Sí los han visto? ¿De qué tamaño serán esos agujeritos? A lo mejor medio milímetro, no, es muy chiquito, ¿va? Medio centímetro probablemente, o del orden de unos cuantos milímetros. Ahora bien, compara eso con 12.2 centímetros, que es la longitud de onda de las microondas. ¿Es pequeño o es grande? Pues una mezcla. ¿Perdón? Una mezcla, digamos. En síntesis, imagínate que quieras pasar una microonda que mide 12.2 centímetros en longitud de onda por un agujerito que mide milímetros. No va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, si tú cierras bien la puerta y todo está bien sellado, no hay razón por la cual los microondas se cubren. Para eso es precisamente el sedazo que se encuentra ahí. Es más, es una malla metálica para que se disipe la carga que se encuentre debido a la reflexión con los microondas. Entonces a lo que voy viene siendo una forma buena o mala de igual calentar tus alimentos, pero no me refiero a la comida de lo que tiene conservador, sino a lo que es como esa es otra cosa. tortillas o algo así. Por ejemplo, si pusieras una sopa Maruchan que tiene un recipiente que es un polímero, es un poliuretano, por ejemplo, el poliuretano sí se descompone, los polímeros sí se descomponen, pero si lo pusieras en vidrio cerámico, esos no se descomponen, por ejemplo. Pero esa es otra cosa, ¿no? Los polímeros en general sí se descomponen en las microondas. No sé si les han dicho por ahí o han oído comentarios de que vasitos de foamy, que es poliuretano, no los pongan, ¿no? O bolsas de polietileno, no las pongan, porque se descomponen. Entonces empieza a romperse las redes poliméricas. Eso sí. Aparte que las manchas son terribles, son muy malas. Tienen el problema de que el contenedor se descompone si usted lo mete en el horno de microondas. Una vez leí que lo que hacen las microondas era acelerar las partículas del agua. Para allá, güey. Náchense. Una pregunta. ¿Eso quiere decir que las microondas no pueden calentar algo completamente seco? Para allá, güey. Náchense. Ok, gracias. De la que sigue, por favor. Muy bien, entonces como estaba comentando aquí el compañero que se estaba adelantando, a lo mejor me leyó la mente. Lo que está ocurriendo aquí es que se trata de acoplar precisamente la energía de las ondas electromagnéticas, sobre todo con las moléculas de agua. Vamos a ver de qué manera. De tal manera que las moléculas de agua en general se tenderían a vibrar, y esto crea calor en el objeto, en el interior del objeto. Pero para eso, por ejemplo, hay que ver si se trata de agua congelada o si fuera vapor de agua, ¿no? ¿Qué ocurriría en los casos extremos? Cuando la densidad de agua es muy grande y las moléculas de agua están fijas, que es lo que ocurre en un cristal de hielo, o simplemente, por ejemplo, ¿por qué en el interior de una microondas no se calienta, ¿no? A pesar de que hay vapor de agua? Porque la densidad de agua que se encuentra en el interior es muy baja y tampoco ocurre ese fenómeno. Y vamos a ver por qué. Está muy relacionado con la densidad de agua o vapor de agua que ocurre. Ajá, la que sigue, por favor. Entonces, el horno en las
el agua en los hornos de microondas es el responsable de que los alimentos, se calienten. Y pues no hay alimento que no tenga agua, en su interior, vapor de agua. Entonces, si recuerdan ustedes, el agua es una molécula muy especial. Tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Y a esto se le llama, aquí sigue por favor, molécula polar. ¿Qué significa? Que tiene orientación, se parece a un dipolo eléctrico. Porque los hidrógenos se encuentran en un lado y el oxígeno se encuentra en el otro. De tal suerte que los hidrógenos tienen carga positiva y los oxígenos carga negativa. Entonces, ¿qué ocurre si ustedes le hacen incidir una onda electromagnética? Aquí sigue por favor. Va a empezar a mover, ¿no? Se empieza, es decir, si hay una onda, creo que aquí no sé, pero va a ocurrir el movimiento, van a empezar a vibrar. Y si las moléculas de agua están relativamente cerca una de la otra y no están fijas como ocurre con el hielo, entonces estas van a empezar a rozar, es decir, ocurre fricción. Y si ocurre fricción, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes tallan la mano, entonces se disipa en forma de ¿qué? De calor. Y ocurre un calentamiento. Ese es básicamente lo que pasa en horno de microondas. Entonces, el medio adecuado es tener agua a temperatura ambiente para que esto pase, ¿no? Por eso no sé si les han dicho por ahí que cuando se calienta algo en horno de microondas, por ejemplo las sopas, échenle un poquitito de agua. Y esa es la finalidad. Así es, para que se caliente. Ajá, la que sigue, por favor. Entonces, cada molécula de agua en realidad está rotando. Es muy semejante a como se tiene una brújula en relación a un imán. Si ustedes mueven el imán, la que sigue, por favor. El símil sería, la brújula es parecida a la molécula de agua, vuelvo a repetir, con un oxígeno y 2 hidrógenos. El oxígeno tiene carga negativa, los hidrógenos tienen carga positiva, y que el símil del imán sea un campo eléctrico. De tal manera que si ustedes desplazaran el imán, si desplazan el imán, pues se desplaza la brújula. Entonces, si nosotros desplazamos el campo eléctrico, que es lo que ocurre precisamente en una onda electromagnética, entonces la dirección del dipolo que conforma la molécula de agua también se va a mover, va a cambiar. ¿La que sigue, por favor? Y si la siguen cambiando, pues simplemente la molécula de agua trata de moverse. Estas fuerzas sobre la molécula de agua son muy parecidas a lo que ocurre con un volante. El efecto es muy parecido. Cuando ustedes mueven el volante, sería el equivalente a tener el campo eléctrico y la molécula de agua sería el volante mismo. La que sigue, por favor. Entonces, ese es lo que está pasando cuando se tiene una molécula de agua y se le somete a un campo electromagnético, en este caso microondas. La que sigue, por favor. Entonces, el campo eléctrico en las microondas interactúa con la molécula de agua, de tal manera que si en esta parte, por ejemplo, esta media longitud de onda, la dirección del campo eléctrico se encuentra en esta dirección, la que sigue, por favor. Si cambia de dirección, la molécula de agua también va a tender a moverse también, la que sigue, por favor. Y así sucesivamente. Entonces, en general, las moléculas de agua se hallan presentes en la mayoría de los alimentos, poseen una carga eléctrica positiva, como les comentaba, debido a los 2 hidrógenos, que son estos dos, estos como cabezas de Mickey Mouse, ¿no? Y una carga negativa en el otro, que es precisamente el oxígeno. Entonces, el campo eléctrico en una microonda lo que hace es orientar los extremos positivos en el mismo sentido, al invertirse el campo, y esto ocurre 4.900 millones de veces. ¿Por qué? Porque les estaba comentando hace un momentito que la frecuencia son 2.45 GHz. Es decir, son 2.450 millones de veces. Esa es una onda completa, pero una onda es una parte positiva y una parte negativa. Por lo tanto, hay 2 veces que se invierte. Es decir, si multiplican 2 por 2.450 millones, obtienen este valor. 4.900 millones de veces se está moviendo la molécula de agua todo el tiempo. Entonces, si tienen otra molécula de agua relativamente cerca, es decir, si la densidad no es muy alta, muy fija, como ocurre en el hielo, ni muy baja, como cuando se tiene vapor de agua en la atmósfera, entonces pueden friccionar una con la otra. Se disipa y se calienta. La que sigue, por favor. Entonces, cada molécula de agua lo que hace rotar, puede colisionar con sus vecinas. La que sigue, cuando colisiona se disipa calor, la rotación, la anterior, por favor, la rotación de las moléculas decrece, ocurre fricción, esto produce calor. La que sigue, por favor. La que sigue. De tal manera que si el agua es muy poco densa, como les decía, esto no funciona porque las moléculas de agua están separadas, están alejadas una con respecto a la otra. Por lo tanto, el proceso de fricción es ineficiente. O viceversa, si están muy apretadas como estas pelotitas que están acá,
¿Qué es lo que pasa con el hielo? Entonces tampoco es efectivo. ¿Por qué? Porque las moléculas están muy fijas, están muy apretadas. Entonces, si se acuerdan, un momentito, si se acuerdan, cuando ustedes tienen o que desean derretir un alimento que está congelado, porque la carne asada no la sacaron la noche anterior, entonces la quieren rápido descongelar, pues la meten al microondas, ¿no? Y hay un modo, no en todos, pero hay un modo en los de microondas que se dice defrost, para descongelar. Y esos funcionan de manera pulsada, yo no sé si se han fijado. Es decir, las microondas funcionan o están incidiendo sobre el alimento durante un tiempo, luego se paran. ¿Por qué creen que se pare? Para que el calor se pueda conducir en el alimento sólido, ¿me explico? O sea, para que se disipe el calor en el resto del alimento. Vuelven a echar a andar las microondas porque están siendo pulsadas, entonces empieza a calentar en diferentes regiones, se para y al pararse otra vez se disipa el calor casi en todo el alimento y así sucesivamente. No sé si a ustedes les ha ocurrido que quieren descongelar algo en un horno convencional que no funciona de manera pulsada, no tiene ese modo defrost, y les sale un pedazo de carne casi cocido mientras que otro todavía está congelado. ¿No les ha pasado eso? Y esa es la razón, porque las microondas no es una cavidad resonante, es multimodal. No hay control en el campo eléctrico, sale para todas partes. ¿De acuerdo? Ahora sí, perdón, Arturo. Te adelantaste. Y ya llegaste. Ya dice la respuesta. Era lo que te iba a preguntar. Gracias. Pues, eso espero. Entonces, como les comentaba, perdón, pero me tengo que ir como en unos 5 minutos, pero ya casi estamos acabando. Porque llegamos a los mitos y realidades de los microondas. Sí, por favor. Entonces, la primera es, ¿pueden escapar? ¿Hay fugas en el horno de microondas? Pues no, a menos que no cerraron bien la puerta, pero casi todos los microondas están hechos de tal suerte que ustedes no lo pueden echar a andar, a menos que la puerta esté cerrada. Y esa es la razón por la que se tiene la malla en el interior, para que no ocurran fugas. La siguiente, ¿hay efectos nocivos en la salud por radiación? Pues no, porque la radiación ocurre nada más durante el proceso de calentamiento y eso es todo. Es decir, no es radiación nuclear. No sé si me da a entender. La que sigue, por favor. ¿Cambia la estructura molecular de los alimentos y el contenedor? Pues no, a menos que se traten de polímeros, como les comentaba hace un momentito. Los polímeros sí se descomponen. Es más, en el laboratorio se utilizan microondas, no sé si te acuerdas, para llevar a cabo ciertas reacciones químicas, entre ellas polímeros, de forma controlada. La que sigue, por favor. No es posible calentar alimentos congelados. Ese también es un mito, vuelvo a repetir, porque se las puede uno arreglar utilizando un magnetrón que esté funcionando de manera pulsada, para aprovechar que el calor se disipe y entonces que la mayor parte del alimento, bueno, sobre todo se trata de carne congelada o el pollo, que quiero hacer en 10-15 minutos, entonces pueda alcanzar temperatura ambiente en un tiempo relativamente corto. Realidades se reflejan en metales. Y ustedes les han dicho a lo mejor muchas veces, no vayan a meter por ahí una cuchara o un tenedor. A lo mejor ya lo han hecho, ¿verdad? Con toda seguridad. El típico, a ver qué pasa y a ver qué ocurre. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, si las paredes que son metálicas no hay esas descargas eléctricas que sí existirían si tuvieran ustedes un objeto agudo, tal como un cuchillo, una cuchara o un tenedor? Bueno, ¿ustedes son traviesos o no? ¿Les gusta hacer, contradecir a sus papás? No hagas esto. Pues voy a hacer a ver qué pasa. Alguna vez tuve esa edad, desafiar a los papás es una de las cosas que uno ocurre cuando uno es joven, ¿verdad, Arturo? Entonces, de vez en cuando no es tan malo desobedecer a los papás, créanme. Hacen su propia experimentación. Y la razón principal por la cual se reflejan en metales y no pasa nada debido a que las paredes son metálicas, es que al ser una superficie plana se distribuye la carga sobre toda la superficie. Pero en objetos que son puntiagudos no, la carga tiende a irse siempre a la región de menor área, que sería el filo del cuchillo o las puntas de los tenedores, por ejemplo. Y cuando esto ocurre hay acumulación de carga y se empieza a disipar y se producen las descargas eléctricas en el interior. Si meten un CD, por ejemplo, aunque ustedes creen que ya no son de CD, ya son de pura USB para adelante, pasaría lo mismo, porque el CD tiene selenio, que es un metal, y también hay descargas. Se ven muy bonitas, por cierto, pero pueden terminar acortando la vida del magnetrón.
Entonces, si su mamá les pregunta si metieron algo ahí que no debían, pues obviamente ustedes dicen que no, quién sabe qué pasó, pero así se descompuso, ¿verdad? Entonces, sí se reflejan en metales en pared de horno, no se absorben en varios plásticos, vidrios o cerámicos, pero sí hay absorción en polímeros, como les comentaba, que es lo que ocurre con el poliuretano. Y el calentamiento no es uniforme en los alimentos, depende en las regiones donde haya agua y que ésta sea líquida o no. Por eso es que las tortillas no se calientan bien, no sé si ustedes lo han hecho, las de maíz. Se ponen duras, ¿no? Porque para que pudieran calentarse de una manera más eficiente deben de tener agua. ¿Por qué? Porque no tienen agua, son secas. ¿Y si tuvieran agua? Se calentarían mejor. Entonces lo que hace mucha gente es como que rociarles un poquito de agua, meterlas en una bolsa y listo. Y la última, bueno, el interior, por favor. Los alimentos no se doran. No va a ocurrir eso, ¿no? De que el alimento se dore. De hecho, tratan de darle la vuelta. No sé si han calentado, por ejemplo, o hecho pizza. Sabe horrible, ¿no? Eso es peor que chicle o algo así, pues. Es muy, muy malo el sabor, porque no se alcanza a dorar el queso, por ejemplo. Y pues iba a hablar un poquito acerca de lo que hacemos ahí con relación a microondas, pero desafortunadamente no hay tiempo porque me tengo que ir. Pero los invitamos para mañana. Pues a ver. Así que muchas gracias por su atención. Entonces,